tal? Muy buenos días. Qué gusto que usted decida informarse en compañía de Noticiero Hechos. Compañeros, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, con la expectativa de poderles informar de todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Manténgase pendiente. Hay muchas noticias en el tema del espectáculo también. Carlos, me imagino que en los deportes de igual manera. Seguro. Hoy regresa la actividad de la Liga de Campeones de Europa, la Champions League. También la selección nacional está a un día de su partido contra Panamá, duelo amistoso. Programado para mañana, ya están en Panamá, de hecho, los seleccionados. Tendremos informe y noticias sobre esto. Y en tu caso, Lorena, me imagino que los Grammys, ¿no? Que fueron ayer la tendencia en la noche en redes sociales. Sí, imagínate, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, casi 3 horas y media de puro show musical, de un honor a pues todos los géneros musicales, de muchos homenajes a los grandes artistas de todos los tiempos, así que les estaremos presentando más adelante un completo resumen de los ganadores más importantes y de los shows que más dieron de qué hablar, que me imagino estuvieron ustedes pendientes o vieron alguna imagen de Lady Gaga que se tomó muy en serio su homenaje a David Bowie y que pues recibió muy buenas críticas al respecto. Y Taylor Swift, que le hicieron muchos memes también por su cabello, ¿verdad? Por el cabello, pues que sí. era un personaje y por la dentadura de caricaturas también, Lorena. De He-Man. Sí, también por la dentadura. ¿Será que se hizo algún cambio ella? Pues a lo mejor a veces los artistas mucho. No revelan los secretos que se realizan. Hay unos que tienen más apertura para poder comentar sus secretos de belleza, mientras otras personas mejor desean dejar oculto ese detalle. Pero sí. Y otra foto que anda circulando mucho en redes también, y seguramente si no lo traes tú lo vamos a encontrar bien rápido ahí en producciones, una fotografía donde aparece Tom Cruise y ya comienzan a hablar que también ya entró en la onda esta del Botox y que se ve diferente, así como se vio en su momento Renée Zellweger y cómo se miraban la Uma Thurman. Ahora Tom Cruise, pues parece que también o le pasó algo o se puso Botox, porque no es el rostro de él. Hay una diferencia de septiembre de 2015 hasta este año. Se ve hinchadísimo, pareciera que ganó peso, pero o que retuvo delgado. líquidos. ¿Sí? No lo sé. Se ve súper raro. Sí, se ve raro. Y bueno, para los que estamos esperando la otra película, sumamente diferente. Sí, también. ¿Cuál? No, en la que supuestamente estaría participando nuevamente Tom Cruise. Sí, exacto. Bueno, entonces, decía ahí, Star Wars porque traemos un adelanto de la primera escena de Star Wars, cortísimo de 30 segundos, pero que fue una emoción para todos los fanáticos de Star Wars. Claro que sí. Pero bueno, nosotros vamos a iniciar con esta información que se generó ayer en horas de la tarde y que también hizo que se comentaran diferentes versiones, y es porque fue inicialmente muy escueta la información que ofrecían las autoridades, o nula prácticamente. Y es que aún seguridad... Antiguo, exacto. En la casa del presidente, la residencia. De la hija del presidente, okay. Exacto. Es un seguridad que había sido asignado a la hija del presidente Salvador Sánchez Serén, que fue asesinado en Santa Tecla. Tras una serie de versiones confusas, se confirmó finalmente que sujetos a bordo de un vehículo dispararon en contra del miembro del batallón presidencial sin mediar palabras. Él fue trasladado a un centro asistencial, pero murió minutos más tarde. Y como yo lo mencionaba, pues generó diferentes versiones, porque inicialmente se decía que se trataba de un escolta del vicepresidente de la República. Posteriormente la versión habría cambiado. Finalmente las autoridades lo confirmaron de esta forma. Bueno, uno más de los hechos de violencia, ¿no? Que se suma al listado. Pero como tú bien decías, al principio se manejaba si había sido en la casa del presidente y al final nos enteramos que es en la residencia de la hija. Exacto. En Santa Tecla. En Santa Tecla, en la residencial Las Palmeras ocurrió esto. Esta persona fue trasladado aún con vida, pero en estado muy delicado, al Hospital San Rafael, y minutos más tarde se confirmó que había fallecido, lamentablemente. Bueno, y una jornada violenta también, Célida, Lorena. Varios homicidios se registraron en diversos puntos del país. El centro de San Salvador nuevamente fue el escenario de un crimen. Además, en Cojutepeque, 4 personas fueron asesinadas. Otra de las víctimas es una maestra que aconsejar a sus alumnos le costó la vida y fue asesinada frente a sus alumnos en una situación, pues, al igual que toda, pues, muy dramática. Sí, es un hecho repudiable. Y estas son escenas de una motocicleta donde se trasladaban 2 supuestos delincuentes, y hago la acotación, supuestos delincuentes, porque fueron capturados o atrapados en flagrancia. Es decir, esta patrulla se encontraba haciendo su chequeo rutinario por la zona
venían al parecer de la cima estos individuos en la motocicleta, se trasladaban asaltando y la patrulla aquí cerca de Antiguo Cuscatlán pues los vio, los cachó, como decimos, ¿no? en plena acción y decidió darles persecución hasta que se produjo un intercambio de balazos, le impactaron con la motocicleta. Hasta ayer en la noche que estábamos después de la emisión de Noticiero Hechos Estelar, los dos asaltantes, supuestos asaltantes, habían resultado heridos, habían sido trasladados al Hospital San Rafael y estábamos pendientes del desarrollo de su condición, de su estado de salud. Estaremos pendientes de eso también, cómo evolucionan en esta emisión, para contarles qué ha pasado con estos dos supuestos malandrines, mañosos, ladrones, supuestos, que fueron pues interceptados y que resultaron lesionados en el intercambio de balazos. Carlos, que como surge este acontecimiento justo unas horas después de lo que conocíamos de la residencia de la hija del presidente, pues inicialmente se creyó que había alguna relación. Posteriormente se supo que no, que se trataba de un hecho diferente. Pero sí, inicialmente, como la información ayer fue muy escueta, las autoridades de hecho no confirmaban que se tratara de un escolta de la hija del presidente, pues empezaron a generar diferentes versiones. Así que bueno, eso nosotros se lo estaremos ampliando y detallando más adelante, pero mientras vamos a compartir un poco de la cobertura que tendremos este día como equipo de Noticiero Hechos. Y es que bueno, a las 9 de la mañana se llevarán a cabo los actos de inauguración de la Cumbre Centroamericana de Enfermería. Uno de nuestros equipos estará en el lugar para llevarle todos los detalles al respecto. De igual manera, a las 9 de la mañana, la Secretaría de la Cultura presentará bases del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador. Me imagino que también a concurso para las personas que participan en este tipo de certámenes. Yo también considero que hay que darle pues un espacio en la agenda de los medios de comunicación, además de los espacios culturales, que es necesario también difundirlos. Bueno, y no es que la enfermería y la cultura no sean importantes, pues lo son, pero muy importante es la reunión de las 9 de la mañana entre Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, que sostendrá una reunión de trabajo con el fiscal general de la República. Sabemos que mucho de las ramas, de las ramificaciones, de las células delictivas también tienen mucho que ver con este tema y por eso estarán activos en una reunión. Y bueno, muy importante, Carlos, esto que tú mencionabas, porque últimamente hemos visto diferencias muy notorias entre lo que dice la Fiscalía General de la República y lo que dicen las autoridades de seguridad. Justamente ayer de ahí se derivó esta confusión que hubo, porque la Fiscalía sí confirmaba este hecho de esta persona que resultó fallecida, mientras que una cuenta del vicepresidente aseguraba que no, y desconfirmaban esta información. Y luego la misma cuenta de Twitter del presidente Sánchez Serén también lo confirmaba, ¿no? Así es, así que vamos a ver y esperemos que lleguen a acuerdos, que al final es lo que se necesita en este país en todos los sentidos. O que informen lo mismo al menos. Exacto, por lo menos. Okay, Iniciamos con el detalle de los hechos. Sujetos a bordo de un vehículo gris abrieron fuego contra integrantes del batallón presidencial en la colonia Las Palmeras de Santa Tecla. Los custodios cuidaban la residencia de una de las hijas del presidente de la República. La racha de crímenes en el país parece llegar a límites inimaginables. Esta vez cobró la vida de un soldado miembro del batallón presidencial identificado como José Misael Navas, quien daba vigilancia a una de las hijas del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. El hecho ocurrió aproximadamente pasada las 5 de la tarde, cuando sujetos que se conducían a bordo de un vehículo dispararon contra el seguridad cuando éste se encontraba dando vigilancia sobre la 13 calle poniente de la colonia Las Palmeras de Santa Tecla. Se tuvo información a través del sistema 911 de que aquí hubieron unos disparos, ¿verdad? Y al venir pues había una persona lesionada, la cual fue auxiliada inmediatamente y trasladada al hospital. Preliminarmente se especuló que se trataba de un militar designado a la seguridad de un familiar del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, pero esta versión fue desmentida momentos después por la vicepresidencia. Tiempo más tarde, el presidente dijo a través de su cuenta de Twitter que el momento en el que ocurrió el ataque contra el miembro del batallón presidencial, su hija y su familia no se encontraban en la residencia, y expresó: lamentamos el asesinato del agente José Misael Navas, miembro del batallón presidencial asignado a la seguridad de una de mis hijas, señaló el gobernante. La policía, con ayuda del ejército, montó un operativo de búsqueda de los responsables
y no descartó la posibilidad que se trate de un ataque de pandillas. Andamos en búsqueda porque solamente nos dijeron que fue un vehículo gris nada más. Entonces andamos ahorita buscando ese carro con diferentes patrullas. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Queremos hacer un barrido en toda la zona norte y zona la que salta hasta allá por la Delicia. Entonces me dijo que los podía utilizar, por eso es que andamos ahí como 3 equipos especializados y otros nuestros. Posiblemente tenga algún impacto, eso es lo que dijo la información que llegó al sistema. El militar falleció en el Hospital Nacional de San Rafael, confirmó la Policía Nacional Civil. Un agente de la policía aseguró además que las investigaciones recién comenzaban y no podían confirmar si el ataque iba dirigido a los parientes del presidente de la República, por lo que se seguirá una línea de investigación para determinar con los autores del hecho y dar con los responsables. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Bueno, esta información también la compartíamos más temprano. Presuntos pandilleros armados que se conducían en una moto atacaron con arma de fuego a varios sujetos que trabajaban descargando mercadería en el mercado de mayoreo La Tiendona sobre la 24 Avenida Norte de San Salvador, dejando como resultado a uno de ellos fallecido en el lugar y otros 2 gravemente heridos, los cuales fueron trasladados a un hospital capitalino. La persona fallecida fue identificada como José Alexander. No registran capturas por el ataque. Sujetos con chumpa se dieron a la fuga buscando el norte y utilizaron un arma de fuego tipo Uzi. Presuntos pandilleros de la zona. Efectivamente, pandilleros de los alrededores fueron los que ejecutaron el hecho. Se está manejando por el momento la posibilidad de que las víctimas sean pandilleros. Y una mujer que se dedicaba a la docencia fue asesinada por supuestos miembros de pandillas en venganza por aconsejar a sus alumnos que no ingresaran a grupos criminales. Estas calles las recorrió muchas veces Sandra Elida Rivera, quien a sus 40 años impartía clases de matemáticas en este centro escolar que estaba cerca del lugar donde residía. Según versiones no confirmadas, la maestra fue amenazada. Ella, sin embargo, intentó seguir sus actividades normales. Ese día caminaba junto a un grupo de estudiantes cuando fue atacada a balazos. Sujetos y le dispararon a eso de las 12 del mediodía de este día. Todavía estamos en la etapa investigativa y eso es lo que se tiene hasta el momento. En el lugar donde ocurrió el crimen nadie se atreve a hablar. Todos prefieren encerrarse en sus casas y esperar que el procedimiento policial termine para intentar seguir con sus vidas. Convivir con el temor es aquí parte del día a día. Las autoridades dicen que no pueden dar a conocer datos, pues hasta para ellos son escasos. Por ahora no se sabe cuáles son las líneas de investigación. Se desconoce si porque tuvo problemas con algún alumno o si se trató de algo personal. La escuela San Sebastián no está incluida en el plan de seguridad que desarrolla el gobierno. Algunas versiones no confirmadas manifiestan que Sandra Elida se empeñó por alejar de la escuela a pandilleros y que eso pudo costarle la vida. Su caso se suma al de otros muchos maestros que hoy en día trabajan amenazados. Este es un reporte de Manuel Burgos. Y las autoridades siguen siendo blanco de los grupos criminales. Un sargento de la Fuerza Armada fue asesinado en Apastepeque. El fallecido llevaba al menos 16 años de servicio militar. Lo interceptaron al amanecer mientras caminaba hacia su trabajo sobre esta calle que conduce al cantón Cutumayo Abajo de Pastepeque San Vicente, una zona rural donde las viviendas son escasas, lo que reduce las posibilidades de testigos del crimen. El hecho se registró a eso de las 5 de la mañana. El sargento de la Fuerza Armada venía con destino a su trabajo. Fue interceptado exactamente en este lugar y fue atacado, ¿verdad? El señor estaba destacado en la 5ª Brigada de aquí de San Vicente. El militar asesinado es Óscar Giovanni Andrade Osorio, de 35 años, de los que 16 prestó servicio en el ejército. Sus compañeros lo describen como un experto instructor de tiro. Las investigaciones indican que su homicidio se originó por su pertenencia a la Fuerza Armada. Y se ve porque hubiera sido uno diestro de ellos, se le hubiera llevado la pistola. Sí, y la eran babosos. Las primeras investigaciones sobre cómo un experto en tiro pudo ser sorprendido por sus atacantes lleva a las autoridades a manejar varias hipótesis, entre estas que pudo ser entregado a pandillas por una compañera de trabajo que viajaba a diario con él. Otro dato que llama la atención son los puntos donde recibió los disparos. Los investigadores creen que quien lo atacó era alguien que tenía la confianza de acercarse. No, porque los disparos los tiene por aquí, así. Así por así. Por atrás, así de lado lo agarraron.
así como estamos ahorita. Bien cercano. Sí. Ajá. No, alguien, porque si le hubieran agarrado de frente, así con el entrenamiento de él, y le hubieran, por lo menos se hubiera tirado al suelo y se hubiera quebrado a uno. Tras el homicidio, un fuerte dispositivo se desplegó en la zona. Policías y militares a bordo de tanquetas patrullaron en busca de responsables. Los primeros resultados dejaron a 4 pandilleros detenidos en vías de investigación. Y son pandilleros. Va, entonces llevémoslos para allá, para las investigaciones por resistencia. El Cabo Vidas tiene 2 también, ya los están remitiendo. La policía además interroga a la compañera de trabajo del fallecido. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera. En un hecho confuso, un estudiante fue asesinado en la zona oriental de nuestro país. Las autoridades investigan si tenía nexos con pandillas, pues quienes lo ejecutaron dejaron una leyenda escrita en la espalda. Con uniforme estudiantil, de rodillas y con una leyenda escrita con plumón en su espalda que rezaba: "Esto le pasa a los mareros, exterminio popular". Frente al cementerio de Nueva Guadalupe, fue encontrado sin vida el cuerpo de un joven. Sí, solo que de nombre Óscar Manuel Bermúdez Cruz. Según el informe de las autoridades, la víctima habría sido privada de libertad a tempranas horas de este día, cuando se dirigía a su centro de estudio en el municipio de Alegría, Usulután. Según la información, este día fue privado de libertad y... Según versiones policiales, se descarta que el joven sea integrante de una estructura criminal, y aunque el dato no fue confirmado, extraoficialmente se supo que la víctima era familiar de un miembro de la corporación. Bueno, hasta el momento nosotros andamos investigando de que si es familiar o no. Este joven es el tercer estudiante asesinado en el oriente del país en menos de 24 horas. La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa analiza la posibilidad de juzgar a los menores de edad como adultos cuando cometan delitos graves, aunque la propuesta es respaldada por Arena y Gana, podría estar violando tratados internacionales que se han suscrito, como la Convención de los Derechos y de la Protección del Niño. Y en el 2015 hubo 2.867 menores de edad detenidos por cometimiento de delitos graves. O sea, aproximadamente 8 menores de edad detenidos cada día del 2015 como promedio por delitos graves. Así es que yo sí pues espero que tomemos esto en cuenta y pedirle a los diputados que legislemos para defender los derechos de las víctimas. Y el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, oficializó 37 movimientos de personal de la institución, entre ascensos y nivelaciones salariales. Son 12 personas las que han sido ascendidas de colaboradores jurídicos a fiscales auxiliares, 8 que pasan de receptores de denuncias a colaboradores jurídicos y a 4 se les entregó la plaza nominal. También otras 11 personas fueron cambiadas de motoristas, secretarias y citadores a receptores de denuncias. Los movimientos se han hecho hacia el nivel inmediato superior y siguiendo el orden de la ley de la carrera fiscal. En minutos, la Sala de lo Constitucional da un ultimátum a la Asamblea Legislativa por el tema de las pensiones. Manténgase pendiente, más adelante se lo contamos. Bueno, habíamos adelantado el tema del sistema de pensiones. Todo esto que está dando mucho que hablar en la Asamblea, se habla de reformas, se habla de posiciones de la empresa privada, la contraposición evidentemente del gobierno, no Lorena, pero parece que estas reformas al sistema de pensiones serán presentadas las próximas semanas a la Asamblea por el gobierno. Las propuestas de las reformas, claro está, sectores políticos ya sentaron postura al respecto, veamos. Las propuestas de reforma al sistema de pensiones ya están listas y serán presentadas en los próximos días en la Asamblea. Así lo confirmó el secretario técnico de la Presidencia. De acuerdo al gobierno, lo que se busca es garantizar una pensión mínima a todos los cotizantes, aun aquellos que no alcancen a cotizar los 25 años. 1.400 millones de dólares en comisiones
para las AFP. Es una cifra significativa, de tal manera que hoy que juzgue la gente quién es el que le está robando, ¿no? Con la reforma el gobierno estaría buscando crear un sistema mixto. Quienes ganen igual o menos a $484 mensuales estarán en manos del gobierno y quienes ganen más a esa cifra cotizarán al Estado y a las aseguradoras. Disminuir la comisión que reciben las AFP por administrar los recursos. No se aumentará el porcentaje de la cotización y tampoco la edad de jubilación. Precisamente el inconveniente que ven algunos partidos es que el gobierno meta mano en los fondos de los cotizantes y tener recursos para gastarlos a discreción. Que ellos quieren justificar una expropiación, quieren justificar una nacionalización del fondo de ahorro de pensiones de los salvadoreños. Eso sería como ir en contra de lo que ordena la Constitución en el artículo 106, que dice que no se podrán confiscar bienes privados. De no aprobarse estas reformas, de acuerdo a estudios de organismos internacionales, la dolarización corre peligro, asegura el gobierno, aunque la clase política no está del todo convencida. Si no se le da sostenibilidad en este momento, un planteamiento de sostenibilidad a las finanzas públicas, la dolarización está amenazada y el principal ancla de las finanzas públicas en este momento es el sistema previsional. El de dolarizar significa, de alguna manera, complicar más las cosas, crear una presión social. Mientras se presenta la reforma de pensiones, el gobierno y el sector privado mantienen una férrea campaña atacando las propuestas del contrario. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Y bueno, por cierto, la Sala de lo Constitucional estableció un plazo de 15 días a la Asamblea Legislativa para que cumpla la sentencia que ordenaba que mejorarán la rentabilidad de los intereses de los fondos de pensiones. La Sala ha determinado que hasta la fecha no se ha efectuado lo ordenado, pese a la existencia de diversas propuestas de tasas de intereses. La resolución fue firmada por cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Organizaciones sociales pidieron a los diputados que citen a los dirigentes de la ANEP para que expliquen por qué no apoyan la propuesta del gobierno del incremento al salario mínimo. El Consejo Superior del Salario Mínimo estudia 3 propuestas, entre ellas la del gobierno de $300 en el área urbana y 250 en la rural. En este caso a la empresa privada representada en la ANEP que pueda venir a explicar a esta Asamblea Legislativa el por qué se opone al aumento de salario del sector agropecuario. Es decir, que para nosotros los campesinos se está burlando la ANEP cuando está proponiendo 11 centavos de aumento, cuando sabemos que nosotros, el sector campesino, hombres y mujeres en estos momentos, tenemos que entrar a hacer, digamos, uso de nuestras familias, de otros recursos para poder obtener nuestra alimentación. En una carta entregada en la Asamblea Legislativa, las organizaciones aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación solicitaron la creación de una comisión para investigar la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Crear una comisión especial para investigar posibles irregularidades en la asignación de algunas concesiones del espectro radioeléctrico. Ustedes saben que se aproxima ya el año en que van a ser renovadas todas las concesiones de radio y televisión, que es el año 2017, y entonces es oportuno que se haga un estudio, una auditoría sobre cómo están asignadas las concesiones, cómo están distribuidas, cómo se otorgaron. Y el príncipe Fray Matthew Festing, gran maestre de la Soberana Orden de Malta, realiza una visita de Estado al país y el día de ayer fue recibido por el presidente de la República. En horas del mediodía llegó a Casa Presidencial. Estudiantes del complejo educativo Humberto Romero Albergue le entregaron como obsequio el ave nacional torogos. Ambos saludaron a la prensa y posteriormente Su Alteza Eminentísima el príncipe Fray Matthew Festing, gran maestre de la Soberana Orden de Malta, y el presidente Sánchez Serén se reunieron.
Minutos más tarde, tras agradecer la ayuda en el área de salud, el gobierno anunciaba ampliación del apoyo para el combate del Zika. Esta cooperación es prioritaria para nuestro país, ya que actualmente nos enfrentamos a una situación epidemiológica ante el brote de las enfermedades del dengue, chikungunya y Zika. Por lo tanto, se requiere de acciones contundentes para combatir y erradicar estas enfermedades sumamente dañinas para nuestra población. Tengo confianza que las pláticas que hemos tenido el día de ahora continuarán con la cooperación de la Orden de Malta para continuar con su cooperación en El Salvador. La Soberana Orden de Malta es la más antigua orden católica con presencia en 120 países. Su Alteza Eminentísima, el príncipe Fray Matthew Festing, dijo que ahora seguirán de cerca las necesidades de la región. El país también se incluye. Recientemente, la Soberana Orden se convirtió en observador de citas para la integración de Centroamérica y ciertamente es un gran honor para nosotros. Este es un desarrollo muy importante en nuestras relaciones que permitirá a la Orden de Malta participar en los trabajos de prevención de desastres naturales. El canciller de la República explicó en qué consistirá la ayuda para combatir el Zika. Combatir al vector del virus del Zika con una campaña de prevención muy fuerte, más que todos los esfuerzos irían encaminados hacia la prevención. El gran maestre de la Soberana Orden de Malta ha dirigido misiones humanitarias en Kosovo y el Líbano. Su visita de Estado incluye la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. La Fundación Ayúdame a Vivir celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, evento que fue acompañado por una campaña denominada Comparte tu Corazón y un colorido festejo de disfraces, música y lleno de muchas ilusiones de los pequeños que luchan contra esta enfermedad. Mensualmente más de 400 niños están recibiendo tratamientos de quimioterapia por parte de esta fundación. Le informamos que las inversiones en plantas generadoras de energía limpia es una apuesta que tiene Grupo Calleja. De hecho, lo mirábamos reflejado en algunas de las portadas de los principales periódicos, como lo hacíamos más temprano. Es una nota positiva, es una nota buena en medio de tantas malas noticias que pues, tenemos que trasladarle. Veamos el informe. 5 son las sucursales de Grupo Calleja, que cuentan con plantas generadoras de energía fotovoltaica. En esta ocasión se brindaron detalles de la inversión y el ahorro obtenido en sucursales como Super Selectos Maferrer. Una inversión en estas 5 de alrededor de 1.7 millones de dólares con un ahorro estimado de 1.500 megawatt hora al año. Ya está comprobado que sí funciona y que sí da resultados y hoy para nosotros es una alegría ver que se extiende dentro de lo que es Super Selectos. El primer supermercado en el que se instaló la planta fue Santa Elena. El proceso realizado en otras salas de compras forma parte de una segunda etapa. En esta sucursal, por ejemplo, han sido instalados 840 paneles solares, lo cual trae un gran beneficio tanto para la empresa como para la población salvadoreña. La energía que no se va a ver utilizada de la red por esta generación fotovoltaica servirá para proveer a más de 1.200 hogares. Fue desde 2014 que Grupo Calleja decidió apostarle a la generación de energía limpia, pero también ha adoptado medidas en toda la cadena de supermercados que le permiten ahorrar en cada sucursal hasta un 46% de energía. Es un programa integral en su visión en cuanto a la tecnología y la incorporación de equipos y la parametrización, quizás se puede decir, de todos los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado para ser lo más eficiente posibles. Dice que buscar alianzas contribuye en gran manera a la ejecución de programas con responsabilidad social empresarial, que debe ser retomado por otras empresas para garantizar así no solo beneficios mutuos, sino también para la población en general. Con imágenes de Israel Cortés, informó
Azucena Sandoval. Bueno, que viene por las nuevas formas de generar energía que decíamos son ecológicas y sin duda pues el resultado se verá con el paso de los años y ojalá que más empresas pudieran realizar este tipo, que sabemos que son inversiones fuertes, pero que al final es por el bien del medio ambiente. ¿Lo sabemos si esto ya está al alcance del público? Si hay alguna oferta para que las personas interesadas digan, bueno, yo prefiero pagar tanto, que puede ser más, pero en panel solar, para tener esta energía en mi casa. Tengo entendido hay empresas que hay una que empresa. sí las instalan, pero es decir, obviamente no es una... Ellos lo hacen a cambio de un producto y un servicio también, es decir, hay una parte económica de por medio. Es decir, No, que claro, quien no tenga la capacidad adquisitiva para poderlo hacer, no se puede. Pero ya está en el mercado entonces, Ya está en el mercado, esta energía, ¿no? Para quien quiera. Sería bueno investigar, ¿verdad?, al respecto. Pues sí, porque se cae un poste, pero tú seguís teniendo energía. Sí, claro. Que tenés ahí en cambio. También preguntamos qué opina Alejandra Canales, que ya está lista en la sala de redacción. ¿Qué opina de la energía verde, autosostenible, generada por la energía solar? Buenos días, Alejandra. Buenos días. Hola, buenos días, compañeros. Creo que en todos los países debemos de buscar formas para dar un impacto positivo a la naturaleza y todo proyecto, pues sin duda alguna viene a beneficiar. Pero tengo importante información que compartir con ustedes, información en desarrollo. Ya lo comentaban más temprano Célida sobre un grave accidente de tránsito que se reporta en el kilómetro 9,5 de la autopista Comalapa. Ahí tienen las imágenes en pantalla, imágenes que en este momento nos están llegando desde el lugar de los hechos. Hay una persona fallecida y al menos otra lesionada en este accidente de tránsito en donde se ha visto involucrada una motocicleta. Lo tienen en pantalla, el tráfico está a vuelta de rueda en este momento en los contornos de la terminal del sur para mayor ubicación para usted, amigo televidente. Así que tómelo en cuenta, esta es información en desarrollo a esta hora de la mañana. El tráfico se está generando complicado en el sentido hacia el Rancho Navarra específicamente y pues básicamente el tráfico vehicular como lo tienen ahí, complicadísimo, mucha precaución amigo televidente, una persona fallecida y también otra persona lesionada en este accidente de tránsito que se ha generado a las primeras horas de este martes. Me están confirmando en este momento, vamos a hacer la corrección, que el accidente de tránsito es en el sentido hacia Comalapa, así que mucha precaución, amigo televidente, a la altura de la terminal del sur, pero en el sentido hacia Comalapa. Ahí tienen en imágenes, dentro de unos minutos vamos a tener información en vivo con la periodista Marcela Rivera, quien nos ampliará detalles de este accidente de tránsito, pero sí queremos compartir con usted esta información. Tómelo en cuenta, amigo televidente, si va a transitar por la zona. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, la invitación también para nuestros amigos televidentes que están muy pendientes de Noticiero Hechos. Ahora también pueden estar informados a través de nuestras cuentas en redes sociales. Vía Twitter le estamos compartiendo las imágenes y ahí se lo reiteramos. Accidente frente a Terminal del Sur hacia San Salvador. Hay un motociclista fallecido, otra persona que ha resultado lesionada y esto que está generando complicaciones en el tránsito. Para que usted... Bueno, en un inicio lo informábamos de esta forma, hacia San Salvador, pero en realidad es hacia Comalapa, es en el sentido contrario, para que usted lo tenga en cuenta, a vuelta de ruedo. Ya veíamos el reporte a esta hora de la mañana, son las 6:28 y bastante complicado. También le compartimos otras noticias a través de nuestras redes sociales, así que le invitamos a que nos siga. En Twitter nos encuentra como @noticierohechos. Claro, tenemos también Instagram, tenemos el Facebook para que esté pendiente con nosotros. Ale, muchas gracias. Hay más información que nos quieras compartir, ¿no? Solo quiero compartir también que hay otro accidente de tránsito en el Boulevard del Ejército, a la altura de una fábrica que hace boquitas en la zona. Y está generando bastante tráfico vehicular en ese lugar. Esto es en el sentido hacia San Salvador y está generando fuerte tráfico, sobre todo para las personas que vienen de Ilopango, que es ahí donde se encuentra en el embotellamiento. Más adelante más información. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, estaremos Alejandra. pendientes. Gracias.
Bueno, nosotros cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos ya Romeo Lemus está listo para la entrevista de esta mañana. De hecho, ya está su invitado con él también. Podemos adelantar el presidente del COENA. ¿Cómo está, don Jorge? Un gusto verlo. Gusto. Ya pasar ahí con Romeo a platicar de temas importantes para que pues todos estén pendientes y sigan en la sintonía de Canal 12 Noticiero Hechos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus. Estamos ya iniciando la entrevista de esta mañana. El presidente del Partido Arena, Jorge Velado, está con nosotros esta mañana. Hay varios temas. Vamos a hablar sobre los destinatarios. Hay que recordar que el fiscal general de la República dijo ayer o en su más reciente comparecencia con los medios de comunicación de que se está investigando, se va a investigar quiénes son los destinatarios al interior del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Hay que hablar también sobre el tema del salario mínimo. Es un tema de interés nacional, sobre todo para aquellas personas que todavía ganan un salario mínimo en nuestro país. Al parecer no hay un consenso todavía. Hay que hablar del tema de las pensiones. Ayer la Sala de lo Constitucional urgió a la Asamblea Legislativa nuevamente a dar respuesta. Dijo que tiene 15 días para dar respuesta precisamente a este tema de cuál va a ser el interés que se le va a pagar a los cotizantes en nuestro país o en el sistema de pensiones. Así que damos la bienvenida a don Jorge. Gracias por acompañarnos esta mañana. Don Jorge, bienvenido. Gracias, Romeo. Buenos días. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan y aquí estamos pues para colaborar y opinar sobre todos los temas que usted ha mencionado y los que puedan venir. Bien, don Jorge, solo como introducción es importante conocer su opinión como presidente del Partido Arena respecto a la situación de inseguridad, tomando en cuenta ayer que de alguna manera pues fue atacada la seguridad de una hija del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Él lo reconocía a través de su cuenta de Twitter y decía que en efecto no era un seguridad asignado a su hija que vivía que vive en Santa Tecla más bien. Sí, realmente, Romeo, esto se puede interpretar de varias maneras, ¿verdad? Una es lo que todos sabemos, que es que el tema de la seguridad está total y absolutamente desbordado y que ya esto nos afecta a todos por parejo, ¿verdad? Sin importar si una persona es o no es funcionario o familiar de un funcionario, sin importar también si vive en una zona protegida o en una zona desprotegida, no importando si la persona es rica, es pobre, si vive en el campo o en la ciudad. Este tema es un tema que nos preocupa a todos los salvadoreños y lo que más nos preocupa es que tampoco vemos que hayan avances, pues se habla mucho de que hay un plan, que ese plan se presentó hace un año. Yo en lo personal agradezco muchísimo el trabajo que ha hecho este Consejo Nacional de Seguridad, pero también hay que darse cuenta que el Consejo puede dar recomendaciones, pero si no no existen las personas indicadas para echar a andar ese plan, difícilmente vamos a salir del problema en que nos encontramos. Y yo creo que ese es como el kit del asunto. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, también habría que pensar si esto no es un mensaje directo al señor presidente, porque ayer mismo también atacaron a un miembro del batallón presidencial. No sabemos si esto es pura casualidad o si realmente iba dirigido pues el mensaje al señor presidente. Pero lo cierto es que si el presidente, que él lo dijo desde un principio de su mandato, que él se ponía a la cabeza del tema de seguridad, no resuelve en este tema, no vamos a salir adelante. ¿Quién va a venir a invertir a El Salvador? No hay tranquilidad, miren las escuelas cómo están. Así que pues yo invito al señor presidente que haga sus mejores esfuerzos y que siga adelante con los cambios a nivel de dirigencia, porque creo que esa solo ruedita de caballitos que ha hecho de mover a unos para el otro lado, yo francamente no pienso que le va a servir de nada. Son dos oficiales de carrera, ¿no?, los que están al frente ahora del Gabinete de Seguridad. Sí, pero también estos oficiales de carrera han estado al frente de la policía y no hemos visto pues tan buenos resultados. Así que yo, sin menospreciarlos a ellos como personas, yo sí recomendaría que se considere unos cambios más, ¿cómo le pudiera decir?, más efectivos, porque si no, este tema va de mal en peor. ¿Conoce, don Jorge, la reestructuración y los cambios? Bueno, se hablando de cambios a propósito, esta reestructuración que se ha presentado de la Policía Nacional Civil, al menos 80 cambios dentro de la corporación, luego de que el presidente de la República tomara en cuenta precisamente cambiar al Gabinete de Seguridad, ¿no?, por lo menos rotarlo, como usted dice.
Bueno, sí, se han conocido algunos por los medios de comunicación. Yo no puedo a ciencia cierta decirles si son las mejores rotaciones, pero es obvio que cuando llega un nuevo director de la PNC haga sus cambios. La pregunta que uno se hace es si el actual ministro de Seguridad, hasta hace menos de un mes era el director de la PNC y sabía que había que hacer esos cambios, ¿por qué no los hizo él antes? Ok, don Jorge, hablemos del salario mínimo. Vamos a hablar en esta primera parte de la entrevista, solo quería escuchar su opinión respecto a ese tema, del tema del salario mínimo y del tema de pensiones, porque los dos son temas que son importantes para la población. ¿Cuál es el planteamiento del partido Arena en torno al salario mínimo? ¿Está de acuerdo Arena en que se suba el salario mínimo y se está de acuerdo en cuánto cree Arena que se tendría que subir el salario mínimo? Mire, el salario mínimo es, digamos, es una, como dice su palabra, es el mínimo que una persona debería de ganar para vivir por encima de los niveles de pobreza. Nosotros en la campaña anterior lo que planteábamos era que el salvadoreño debería de tener como salario mínimo el equivalente al valor de 2 canastas básicas. ¿Por qué? Porque una canasta básica es prácticamente lo que le sirve para comer a él y su familia, considerando que las familias salvadoreñas en promedio están integradas por 4 personas. Y el otro salario básico, el otro valor por otra canasta básica, sería lo que le serviría para que esa persona estuviera teniendo algún nivel de progreso personal y familiar. Sin embargo, es una cuestión a lo que aspiramos a llegar los salvadoreños, por lo menos los areneros. No quiere decir que eso se va a hacer por decreto, porque no es cierto que los decretos legislativos, no es cierto que las leyes son los que resuelven los problemas de los países. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos. Ahora, ¿a quién le corresponde negociar el salario mínimo? Es a la empresa privada, a los trabajadores y al gobierno. Y es esa comisión tripartita la que tiene que decidir, tomando en consideración, obviamente, la situación de crecimiento económico y otras cosas, el valor de la canasta básica, etcétera. Porque también se puede correr el riesgo que en un país en donde de repente el salario mínimo sube o se dispara por populismo, entonces lo que suceda es que se empiecen a cerrar fuentes de trabajo porque ya las empresas no pueden cubrir esos gastos. Ya se ha subido el salario mínimo en otras ocasiones, sí, ¿no? Y no ha pasado esto. Sí, porque ha sido paulatinamente, pues es decir, como decía, por acuerdo de esa comisión tripartita. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser, o la comisión tripartita es la que tiene que decidir. Ahora, obviamente nosotros como salvadoreños y como areneros preocupados por el bien de la ciudadanía, por supuesto que quisiéramos que en un futuro, que habría que definirlo cuánto tiempo es ese futuro, llegáramos los salvadoreños a tener como salario mínimo, lo repito, el equivalente a 2 canastas básicas, pero no es por un decreto de un día para otro que esto se va a solventar. Pero es imposible hacerlo por decreto, ¿entiende? Es que sí, no le corresponde a la Asamblea Legislativa, sino sí, que claro. es esa comisión, pero por supuesto a mí yo le agradezco que me pregunte porque sí, como partido político pues tenemos posición, como entiendo que tienen posición otros partidos políticos y como también lo van a tener los trabajadores y los empresarios, que son los que principalmente deberían de tener un rol protagónico. Claro, don Jorge, como usted lo dice, el 12 de diciembre del año 2014 ustedes hacían un anuncio precisamente en el marco de la propuesta electoral y decían lo siguiente, ¿no? Respecto al tema, lograr un periodo o en un periodo razonable, correcto, que el salario mínimo urbano y rural sea igual a 2 veces a lo que vale la canasta básica, es uno de nuestros objetivos. Es un tema que hay que verlo con la mesa tripartita, decía usted, y de igual manera, como lo está haciendo ahora, recordaba quiénes integran la mesa tripartita. Lo que nosotros dijimos y lo sostenemos es que es necesario que para que los salvadoreños tengan un buen ingreso sea al menos el valor de 2 canastas básicas, ¿no? ¿A qué se refiere Arena o a qué se refería cuando decía en un periodo razonable? ¿En cuánto tiempo debería ser entonces un aumento del salario mínimo? Sí, es un periodo razonable. Cuando decimos un periodo razonable, precisamente lo que estamos diciendo es eso de que no puede ser que de un día para otro. Por ejemplo, en este momento una de las propuestas es doblar el salario mínimo en el campo.
yo quisiera que todos los salvadoreños ganaran el doble en el campo, pero la pregunta es, si se va a doblar el salario mínimo en el campo, no vamos a tener problema, por ejemplo, para que los dueños de las pequeñas propiedades, no las grandes propiedades, no le puedan pagar a la hora de la recolección de la caña, del café o del frijol, de cualquier otro cultivo. Entonces, ese periodo de tiempo lo que hay que hacer es analizarlo. Y me salto a otro tema que está relacionado, usted lo hablaba, lo de las pensiones. ¿Qué sucede si en este momento el gobierno se apodera de las pensiones o de parte de ese ahorro de los salvadoreños? La situación en El Salvador va a cambiar totalmente. ¿Qué pasa si en este momento, como lo dijo el viernes pasado el secretario técnico Lorenzana, ellos cambian y desdolarizan? También la situación va a cambiar. Que se corre el riesgo, dijo, ¿no? Si no se logra reformar el sistema de pensiones, se corre el riesgo de dolarizar, por ejemplo. Que en mi criterio creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pero es una advertencia que nos está haciendo. Entonces, ese periodo de tiempo habría que analizarlo y definirlo precisamente con esa comisión tripartita. ¿Es decir que Arena no tiene una propuesta sobre este tema, no tiene ninguna sugerencia sobre este tema? ¿Cómo no? La sugerencia nuestra es que en un periodo de tiempo X se llegue a que los salvadoreños obtengan al menos el equivalente como salario mínimo a menos de 2 canastas básicas, pero habría que trabajar con la comisión tripartita para ver cuánto tiempo es eso. Yo no me atrevería a decir ahorita cuánto tiempo es porque no tengo la información a la mano, pero no sé, pudieran ser 3 años. ¿Ustedes no están de acuerdo con la propuesta, digo, ¿no? O por lo menos con lo que ha insinuado el FMLN como propuesta para el salario mínimo? Bueno, la verdad es que quienes tienen que definir si están de acuerdo o no son las otras 2 partes de la comisión, y hasta donde nosotros hemos visto, de entrada la parte empresarial como que no está de acuerdo y ha dado sus razones. Yo creo que lo cierto es que se tiene que dialogar, pero también el diálogo tiene que llevar a acuerdos, y este sería un buen experimento de cómo puede funcionar el diálogo, y ojalá pues encuentren la manera de, si bien es cierto, de subir el salario mínimo porque la gente lo necesita, no le alcanza para vivir, pero también que se den las condiciones, porque este gobierno se ha caracterizado en atacar directamente a la empresa privada y no ha generado en el ambiente, digámoslo así, las mejores condiciones para que en El Salvador venga inversión, y lo hemos visto, pues hace poco Proesa intentó hacer un viaje con dueños o presidentes de estas empresas de zonas libres y no lograron conseguir citas. Entonces, quiere decir que si no hay inversión en El Salvador, ¿de dónde va a haber trabajo? Pues y si el número de empleos se llegara a reducir por el aumento del salario mínimo, entonces meterían en problema a otro montón de salvadoreños. Ya de por sí, El Salvador necesita año con año alrededor de 72,000 nuevos empleos. El año anterior creo que se generaron 12,000. La pregunta es qué se hicieron los otros 60,000. Y si a eso se le llegaran a sumar más desempleados, es decir, gente que perdiera el empleo, sería terrible. Entonces hay que encontrar cuál es el punto medio y sobre ese punto caminar. ¿Debería ser público el debate, como se ha dicho? Yo creo sobre que sí. El salario mínimo. Yo creo que sí debería ser público, porque eso le permitiría a los medios de comunicación, pero que son los que nos informan, pero también al sector privado y a los mismos trabajadores, escuchar el debate y determinar por qué razón los síes o los noes. Público en términos de que los medios de comunicación tengan acceso. Sí, y también de alguna manera que tengan acceso, pues no solo digamos la cúpula de los trabajadores o la cúpula empresarial, sino que también algunas otras personas. ¿Cuánta gente, más o menos, don Jorge, no sé si usted tiene el dato, gana salario mínimo en nuestro país? Es una cantidad no muy grande, ¿no? No lo tengo. De personas. Pero no lo tengo. Ajá. ¿No tienen, y Arena no tiene una propuesta también de cuánto debería ser en el campo? Usted dice 2 canastas básicas, pero números concretos no ha propuesto Arena. Bueno, es decir, hay que analizar cuál es el valor de la canasta básica. De hecho, la canasta básica ha venido subiendo su valor
por las razones que ya conocemos, ¿verdad? Y en algún momento determinado también hay gente que dice, mira, dentro de la canasta básica hay que considerar ahora también el gasto que tienen las familias en el teléfono o las redes o el acceso a internet, porque ahora pues hasta el último niño necesita internet para hacer sus deberes y tal. Así que también yo creo que hay que revisar qué es la canasta básica y ponerle un costo. De hecho, recuerdo un número que circuló el año pasado que hablaba de que la canasta básica... Ya se habla de la canasta básica ampliada, ¿no? Ampliada, sí, pero se hablaba de que la canasta básica había subido en los últimos, me parece que, no se recuerdo si eran 24 meses o 36 meses, puedo estar equivocado, había subido como el 50%. Y entonces eso realmente asusta. Eso revisando, Jorge, cómo está el salario mínimo en nuestro país. El salario mínimo vigente en El Salvador considera un pago mensual de $251.70 para el sector servicios, ¿no? 246 para la industria y 210.90 para el sector agrícola. Si fueran dos canastas básicas, más bien, si el costo de la canasta básica anda por $300 más o menos. No sé. Tendría que ser dos canastas básicas, tendría que ser cerca de 600 o $550. Pero imagínese si la canasta básica cuesta 300, que no lo puedo afirmar, quiere decir que un salario mínimo no alcanza para una canasta básica. Por eso, la propuesta de que sea el doble tiene sentido entonces, ¿no? Claro que tiene sentido, pero insisto, primero no le corresponde al Partido Arena hacer esa negociación. Y segundo, también hay que hacerlo paulatinamente, pues porque, como dice el dicho, por persinar no nos podemos aruñar, ¿verdad? Por tratar de ayudar a la gente la podemos dañar. Respecto al tema de las pensiones. Sí. Arena tiene también una propuesta, don Jorge, ¿y cuál es la propuesta que tienen ustedes respecto a cómo está la situación ahora? Bueno, nosotros tenemos una propuesta concreta, Romeo y amigos televidentes, y la propuesta nuestra es que este análisis sea un análisis 100% técnico y no político. ¿A qué nos referimos con esto? Agarremos el caso de Chile. Chile recientemente, estoy hablando del año pasado, el año antepasado, Chile se consideró que era necesario revisar el tema previsional. Pero cuando estamos hablando del tema previsional, no estamos hablando únicamente de revisar la forma en que se administran las pensiones, sino todo. Y entonces lo que hizo Chile, que de por sí tiene muchos expertos, es contratar a un grupo de expertos internacionales, y esos expertos llegaron a Chile a hacer todo el análisis, y al final la conclusión fue que el sistema se debería de mantener igual con un par de reformas que le hicieron. Eso es lo que nosotros quisiéramos, que esto ya se dejara de ver como un tema político y, por supuesto, que se dejara de ver como la posibilidad de tener ahí una fuente de ingreso para el gobierno, porque lo que estamos percibiendo, y por las mismas declaraciones que han dado algunos miembros del gobierno, lo que ellos quieren hacer es tomar un buen porcentaje. Se habla de la mitad de los actuales ahorros, que serían alrededor de unos 4.300 millones de dólares, que son suyos, que son míos, que son de todos los que ahorramos, agarrar esa mitad y esa mitad ponerla a trabajar. Entonces, eso es el equivalente a que usted tuviera, no sé, pues una cuenta de ahorro en un banco y de repente llegara el gobierno y le dijera, mira, ¿sabes qué? Vamos a agarrar la mitad de tu cuenta, la vamos a pasar a este banco del Estado y desde ahí la vamos a administrar. No la vas a perder, eso es lo que le van a decir. Pero puede ser que usted no confíe en la manera que administran este banco del Estado. En años anteriores y administraciones anteriores era manejado por el gobierno el tema de las pensiones. Sí, pero era un tema. Y no necesariamente hubo crisis en ese sentido. Claro que hubo crisis, y si no, no se hubiera cambiado el sistema. Es decir, el sistema era un sistema quebrado, era un sistema, cuando uno ve lo que existía realmente en el fondo para pagar, no alcanzaba. Y de ahí es donde nace la idea de hacer un cambio en el sistema de pensiones. ¿Y seguimos en un sistema quebrado? No, porque, vamos a ver, lo que tenemos ahorita son 8.500, 8.600 millones de dólares ahorrados, que todos nosotros hemos ahorrado. El sistema anterior, que tenía sus fallas,
que es un sistema que viene creo que del año 69, el sistema anterior es el sistema que nos ha tenido emproblemados, que es en donde todos aquellos que se jubilaron antes que existiera el sistema actual, no alcanza para pagarles. Entonces, la pregunta es, para pagarle a los anteriores, lo que tenemos que hacer es quitarle a los dueños de las pensiones actuales o encontrar una salida para estos. Nosotros consideramos que lo que hay que hacer es encontrar una salida para esto. Entonces, cuando se dice que se va a revisar el sistema previsional, hay que revisarlo integralmente, pero no puede ser de que se decida, quitémosle a la mitad de los ahorros a los actuales dueños de esos ahorros y hagamos un sistema mixto, volver al pasado, en donde hubo problemas, en donde no alcanzaba para pagarle. Entonces lo que va a suceder al final de cuentas es que no va a haber dinero para pagarle a los de antes, ni va a haber dinero para los que nos vamos a venir jubilando con el Jorge, tiempo. le leo de este artículo que me parece interesante de Mauricio Chusino, que usted lo conoce, que es un reconocido economista de nuestro país y que para nada uno puede decir que es una persona de izquierda en este país, Mauricio Chusino. Dice, los problemas con los sistemas de pensiones no comenzaron con los gobiernos del FMLN. El antiguo sistema de reparto colapsó fundamentalmente por el deficiente o por las deficiencias en la parametrización, dice, o sea, el monto de la cotización, años de trabajo, edad de jubilación, etcétera. Y no porque el gobierno hubiera hecho uso inadecuado de los fondos. Dice que no ha quebrado por eso. Es correcto. Dice que no ha quebrado porque el gobierno, o a raíz de que el gobierno haya hecho uso inadecuado de los fondos. El nuevo sistema tiene deficiencias desde su creación. Nuevamente estuvo mal parametrizado y a pesar de las recomendaciones no se tomaron en cuenta los costos de la transición. Además, en los últimos 2 gobiernos de Arena se aprobaron reformas que agravaron los costos de transición y los volvieron más onerosos para el Estado. Yo estoy totalmente de acuerdo, el problema no es de este momento, venimos arrastrando, como ya lo dije, desde el año 69, si no me equivoco, que es cuando se hace este sistema, que en aquel momento los actuarios fallaron, pues, porque hicieron unas proyecciones totalmente equivocadas, e incluso se equivocaron hasta en la edad en que se debería de jubilar la gente, y nos dejaron un problema. Pero lo cierto es que no debemos de caer en aquel sonsonete del FMLN de solo estar volteando a ver para atrás y estar acusando a los anteriores, sino que lo que tenemos que encontrar es la manera de solventar el problema en la situación actual. Ahora hay en El Salvador una gran cantidad de personas que ahorramos y que todas esas personas no vamos a tener el problema que han tenido los anteriores. Bueno, ahí tiene usted el caso de los militares también. El sistema de ellos, el IFA, está quebrado también, pues. Entonces, no vamos a cometer nosotros el error de golpear al que ahora tiene su problema resuelto para ayudarle a solventar el problema al otro. Lo que sucede es que ¿por qué el gobierno no considera dentro de su presupuesto anual una parte para pagarle a los trabajadores que están en el sistema anterior? No lo pone, entonces esa es una crítica nuestra del por qué. Pero porque no da el presupuesto para eso, supongo yo, ¿no? Bueno, o sea, pero si es que si hay una obligación para pagar eso hay que considerarlo. Pero entonces se presenta un presupuesto desbalanceado, Romeo, esa es la situación. Bueno, hagamos la pausa, vamos con Marcela Rivera, que se encuentra en carretera a Comalapa. Ahí se ha registrado desde la mañana un accidente de tránsito, Marcela, y damos contigo, nuevamente vamos contigo, digo, para ver cómo ha evolucionado esta situación ahí en la carretera Comalapa. Buenos días. Muy buenos días, sí es, Romeo, me he trasladado hacia el kilómetro 9 de la autopista Comalapa, específicamente en el sentido que lleva hacia San Salvador. Les voy a comentar un poco del accidente que se generó más temprano en este lugar. Pues comentarles que el saldo es una persona fallecida y 2 lesionadas. Les voy a comentar cómo ocurrió. Pues la persona fallecida, identificada como José Roberto Hernández, de 48 años, intentó cruzarse esta arteria cuando fue embestido por una motocicleta. A bordo de esta motocicleta iban 2 personas que fueron las que resultaron lesionadas. En este accidente también se vio involucrado un camión que arrastró el cuerpo de José Roberto Hernández por varios metros. Bueno, acá
Vamos a hacerle un pequeño paneo, compañeros, para que ustedes vean dónde están concentrados acá los medios de comunicación. Acá inició el percance. Luego el camión arrastró por varios metros hacia donde está una patrulla. Y por estos momentos nos está obstaculizando uno de los buses. Recordar que está en las cercanías de la terminal del sur. Para que ustedes vean cuántos metros fue arrastrado el cuerpo de esta persona que no usó la pasarela. Y bueno, compañeros, cabe destacar que el camión responsable también del percance se dio a la fuga. Esto ha generado un fuerte congestionamiento en el lugar, no solo porque la carretera es bastante transitada, sino que también porque uno de los carriles está deshabilitado. Por el momento hay presencia de la Policía Nacional Civil y el tráfico se está tornando bastante difícil en esta arteria. Vamos a hacer un pequeño paneo para que ustedes vean cómo está el congestionamiento. Esto en el sentido que conduce hacia San Salvador. Así que las precauciones necesarias si usted, amigo televidente, va a transitar sobre esta arteria, y para los peatones para que hagan uso de la pasarela. Recordar que este tipo de hechos, tanto los accidentes como las personas atropelladas, frecuentan en este lugar. Así, compañeros, así mi informe. La persona fallecida fue identificada como José Roberto Hernández, de 48 años, y las dos personas que iban a bordo de esta motocicleta resultaron también lesionadas. Así mi informe, el tráfico se está tornando bastante pesado a esta hora de la mañana. Y con esta información vamos a pausa y no se pierda la entrevista con Romeo Lemus. Bueno, estamos de regreso conversando con el presidente del Partido Arena. Este tema de las pensiones merece un poco más, hablar un poco más sobre esto. Ya vamos a hablar sobre el tema de los destinatarios, que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo recientemente ante los medios de comunicación, ante los periodistas, que sí se va a investigar el tema de los destinatarios de estos 10 millones de dólares que fueron a parar aparentemente al Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Pero, don Jorge, a ver, uno de los aspectos fundamentales que se ha dicho de esto es que las pensiones jamás han sido rentables para los cotizantes, ¿no? No hay ninguna diferencia más bien entre lo que estaba sucediendo anteriormente con el sistema de pensiones solidario y este sistema que se está manejando en este momento. Lo que sí hay es un porcentaje del 20%, si mal no recuerdo, que es lo que cobran las AFPs por administrar la pensión de cada uno de los salvadoreños. Es decir, no hay ningún beneficio en este momento. Vamos a ver, para los cotizantes. Voy a tratar de aclarar los dos puntos. Lo primero es, sí hay una rentabilidad. Lo que pasa, Romeo, es que cuando los gobiernos, y hay que reconocer que también en el gobierno del 2004, el 2009, lo hizo, el gobierno le empieza a exigir a las AFPs que inviertan en bonos del Estado. Lo que sucede es que esos tienen una rentabilidad muy baja, y si no, veamos la misma resolución de la Sala de lo Constitucional en que le exige a la Asamblea Legislativa que a través de un decreto defina con cuánto es el mínimo que debe de recibirse o se debe de pagar, mejor dicho, por esos bonos del Estado que están comprando. ¿Pero se puede por decreto hacer este tipo de situaciones de carácter económica? Lo van a tener que hacer porque no hay otra manera. Entonces resulta que lo que las AFP invierten de sus fondos, que es cerca, creo que me parece que ahora va por el 46%, está ganando el 1 y algo por ciento. Sin embargo, el otro 50 y pico por ciento está ganando como el 6,5%. O sea, sí hay una diferencia considerable. Si las AFPs tuvieran la libertad de invertir en donde ellos consideran que hay mejor rentabilidad, seguramente los niveles de rentabilidad que tendrían nuestros ahorros fueran mucho mejores. Pero eso supone un riesgo, ¿no, Jorge? Exactamente. La libertad de decirle a una AFP invierta donde usted quiera, con fondos que son de los trabajadores. Privados, más bien. Por eso es que la ley determinó qué porcentaje debería ser invertido en este caso en bonos y tal. Pero sí hay una rentabilidad, y veamos el caso de Chile. En Chile, yo no tengo el dato a la mano, pero yo sé que en Chile los fondos de pensiones han llegado a tener niveles de rentabilidad del 16%. Entonces, cuando nosotros como Arena proponemos y decimos, miren, que vengan los expertos a revisar, nos estamos refiriendo a todo eso. Ahora, la otra cosa bien importante
es que se habla de un 20%. Mi rol aquí no es defender a las AFP, pero lo que yo sí puedo decir es que la comisión que las AFP reciben es el 2,5% del valor que la persona coloca. Y de eso hay un porcentaje, que es más o menos la mitad, que se va en un seguro de vida que tenemos todos. Y la otra parte es lo que sirve para la administración. Entonces yo no sé, cuando hablan de 20%, no sé a qué se refieren los miembros del FMLN, porque yo no encuentro dónde está ese famoso 20%. Bueno, me parece que es un poco tratar de engañar, porque concretamente al final, decía el ministro Cáceres que en este periodo en que las AFP se han manejado los fondos de pensiones de los salvadoreños, 1.400 millones de dólares han ido a parar precisamente al patrimonio de las AFPs, decía. O sea, parece una cantidad exorbitante, ¿no?, para el beneficio que ha tenido en términos de rentabilidad en las pensiones para los salvadoreños. Sí, ahora si a esos 1.400 millones le quita la mitad, que es el equivalente al pago de los seguros, serían 700 millones. Yo no estoy seguro si esos datos son así o no son así. No dudo de la honorabilidad del licenciado Cáceres, pero también creo que hay que, y por la mala experiencia pues de cómo estos gobiernos del FMLN le han mentido a la población, no estoy tan seguro que así sean. Ahora, lo que sí es las ganancias no son esas. Dice que esa plata, esos 1.400 millones, han ido a parar a las AFPs. Las ganancias más o menos, según el ministro Cáceres, para las AFPs ha sido de 252 millones de dólares. Ah, bueno, ahí está. O sea, quiere decir que obviamente una parte de ese dinero es para los seguros y la otra parte es para la administración, como sucede en cualquier empresa. Esto como que digamos que un banco que administra los fondos de las personas, de igual manera, pues tiene sus utilidades. Ahora, sí hay una cosa importante, Romeo, y a mí me gustaría decírselo a los amigos televidentes, y es que el tema de las pensiones no es un instrumento de la política fiscal, y aquí es donde se han confundido las cosas. Se ha tratado de hablar del tema de la previsional como que es el causante del problema de la caja del Estado. Es decir, se está dando a entender de que hay que arreglar el tema previsional para que el Estado tenga más dinero, y eso no es cierto. Lo que el Estado está queriendo hacer, y eso a mí sí me gustaría que le quedara muy claro a los amigos televidentes, es agarrar esos fondos para con esos fondos solventar su problema de caja, y ahí sí nos vamos a meter en un problema. ¿No es una cuestión de negocio la que está de por medio? No, porque si fuera una cuestión de negocio, pues que ALBA ponga una AFP y que la gente escoja si se va con ALBA, AFP. No, bueno, no es posible eso, ¿no? Digo, si no es una cuestión de negocio para las empresas que están ahora mismo administrando el fondo de pensiones. Bueno, es que obviamente si no fuera negocio, si no tuviera un margen de utilidad, nadie estaría metido en eso, porque también ellos corren con el riesgo, es decir, ellos pagan estos seguros para garantizar que los fondos de pensiones van a estar, valga la redundancia, asegurados de que no se van a perder. ¿Verdad? Ok, don Jorge, cerremos este tema con la siguiente pregunta. A ver, desde su punto de vista, que lógicamente esta discusión la tiene, me imagino, la fracción al interior del partido AREN en la Asamblea Legislativa, ¿por dónde tendrían que ir entonces las reformas? Es decir, no tocar el porcentaje, no hablar de la reducción del porcentaje por la administración. No sé, ¿cuál es el planteamiento principal que está haciendo Arena respecto a este tema? El planteamiento principal, como lo decía al principio Romeo, es que hagamos el análisis base cero y que vengan los expertos, es decir, que vengan los expertos a decirnos, por ejemplo, si las tasas, si las comisiones que se están pagando no son muy altas, que vengan los expertos a decirnos cómo se va a mejorar el rendimiento de la pensión, que nos vengan a decir los expertos si realmente el sistema funciona o habría que volver al sistema anterior o habría que tener un sistema mixto, pero que no seamos aquellos que no tenemos el conocimiento completo y la experiencia los que vamos a opinar. Yo le decía, no hagamos de esto un tema político, hagámoslo de esto un tema técnico, porque aquí está en juego la jubilación de de 1.8 millones de salvadoreños que son los que cotizamos a través de las AFP. De acuerdo al análisis, si seguimos en este sistema de pensiones, será imposible que la gente tenga la plata para retirarse. No.
Todo lo contrario, si de acuerdo al sistema como estamos ahorita, nos vamos a retirar y nos vamos a retirar con un porcentaje mucho más alto del que se han retirado los que están en el sistema anterior. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. El gobierno está queriendo decir que el tema de las AFPs, eso es lo que está queriendo decir, la manera en que se manejan los fondos de pensiones en este momento es lo que ha dañado el sistema. Y ya lo dijimos, y lo dijo Mauricio Chusí, el sistema venía con un montón de defectos y por eso se hizo un cambio, se hizo un giro. Entonces ahora lo que se necesita es hacerle ajustes, muy bien, pero los ajustes que los hagan los expertos. No nos pongamos los políticos a querer hacer un ajuste a un sistema que es totalmente, pero el mismo tema, Chusí dice, que es totalmente técnico. Don Jorge, pero el mismo Chusí dice que está quebrado, ¿no? De hecho lo reconoció y lo dijo, supongo yo que tiene datos e información suficiente para decirlo. El arzobispo de San Salvador lo dijo el fin de semana. Bueno, también, pero está quebrado el sistema de pensiones. Yo con todo respeto no creo que el arzobispo tenga la información, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, soy católico y lo respeto a él como nuestro guía, pero creo que también no puede ser de que a él se le ponga a hablar de temas que no conoce técnicamente. Y creo pues él obviamente tiene derecho a preguntar porque al final de cuentas es el pastor de los salvadoreños católicos y él vela por ellos, pero sería Mauricio Chusí prácticamente la única persona que estaría hablando de que el sistema está quebrado. Yo más bien los invitaría a los amigos que, de nuevo, que vayamos a un análisis técnico. Ojalá participe Mauricio y ojalá participe otras personas y junto con un grupo de expertos internacionales. Hay que pedirle ayuda al BID, al Banco Mundial, a quien sea, en donde tienen, por ejemplo, les voy a decir una cosa, yo sé que el sistema de jubilación, de pensión de la OEA, por ejemplo, es un sistema súper bueno y tiene una alta rentabilidad, incluso aún en los momentos de crisis a finales de la década pasada, no se vino para abajo. Entonces, yo creo que hay de dónde aprender, pero no queramos solventar un problema técnico con unas decisiones políticas y no queramos, Romeo, que creo que es lo peor, quitarle el dinero a los salvadoreños, que sus pensiones se vean afectadas para dárselo al gobierno, que típicamente los gobiernos son muy malos administradores del dinero de la gente. Bueno, démosle vuelta a la página, don Jorge, hablemos sobre el tema de los destinatarios. Por bastante tiempo creo yo que se negó en algún momento, ¿no?, de que esa plata fuera a parar al Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, sobre todo se habló de que era prácticamente imposible que estuviera en el Instituto Dr. Rodríguez Port. En el marco de la situación que se dio con el expresidente Francisco Flores, usted habló ante los medios de comunicación y dijo, nosotros nunca hemos negado que esa plata haya llegado al Partido Arena. Uno, ¿no? Y lo otro es, en realidad, si esa plata venía para el Partido Arena, porque era una política de Taiwán entregar plata, pero era para los gobiernos. Recuerdo que lo mismo sucedió con Costa Rica, con Guatemala, con Panamá, que esa plata fue entregada precisamente para proyectos de gobierno. Arena ha dicho que no, que esa plata fue entregada para el instituto político. De todas formas, cuando usted hablaba de los destinatarios, ¿a quiénes se refiere entonces y dónde están, según usted? Bueno, yo creo que me da la oportunidad de volver a aclarar, ya lo he hecho en otros medios. En un principio, cuando esto sucedió y el presidente Flores decidió que él iba a manejar este tema, habían un montón de dudas y nosotros como Arena no podíamos emitir un juicio o más bien una opinión al respecto porque no estábamos seguros de qué es lo que estaba sucediendo. Obviamente nosotros empezamos a hacer nuestras investigaciones internas y hace mucho tiempo atrás, nosotros sí hemos dicho de que esos fondos terminaron en las cuentas de Arena. Y de hecho, por las cosas que nosotros hemos analizado, y de hecho en su momento dijimos, habría que preguntarle a las personas que manejaban el partido en ese entonces cómo fue que ese dinero terminó en Arena. Yo puedo rendir cuentas de los últimos 6 años y algo que yo he estado en el Consejo Ejecutivo Nacional y por supuesto con mayor detalle de los casi 3 años que tengo de ser presidente de mi partido. Pero no puedo decir a ciencia cierta qué es lo que sucedió. Pero tienen una investigación. Hace lo que sucedió en los años 2003, 2004, alrededor de esto.
Lo que sí nosotros hemos podido encontrar en los registros internos del partido es que en efecto, entre las fechas que coinciden, que ya las dio la Fiscalía, que están en el juicio, en esas fechas entraron al partido un poco más de 10 millones de dólares que venían provenientes en su mayoría de una cuenta de Costa Rica, que estaba en Costa Rica y que se giraron al partido. Ahora, yo también quiero decir una cosa aquí clara. Al expresidente Flores se le acusó de dos cosas. Se le acusó de que él se había robado ese dinero. Y no es cierto, ese dinero llegó, al final terminó en las arcas del partido. Y la otra cosa que se le acusó era que era un dinero que Taiwán le había dado a él para unos proyectos y que él, digámoslo abusivamente, había agarrado el dinero y en lugar de invertirlos en esos proyectos, se los había entregado al partido a través del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Port. Ahora bien, cuando usted... ¿Y eso tampoco es cierto? Cuando usted... No es cierto, y le voy a explicar por qué. Usted agarra el juicio, es decir, yo ahí lo he leído en los documentos del juicio y en la acusación que presentó la Fiscalía. Y cuando usted agarra los documentos, lo que dice ahí es que cuando le hacen la consulta a Taiwán, y por cierto, acordémonos que el expresidente Funes manda a traer a la embajadora en aquel momento ante Taiwán, que es una señal clara que el presidente Funes le estaba diciendo a Taiwán, cuidado, que si no hacen lo que yo quiero, puedo romper nuestras relaciones. Entonces, el Taiwán lo que contesta a través de lo que se conoce como una nota verbal, que no viene ni siquiera pues firmada, manda a decir que de acuerdo a no sé qué registros, ese dinero era para 4 proyectos, pero no manda un documento, un convenio firmado. Resulta que también en los datos que manda la Fiscalía y en las entrevistas que se hicieron en aquella comisión adentro de la Asamblea, cuando le preguntan a la persona que entonces era la canciller de la República, al presidente del FISDL, el de CETEFE, que es la Secretaría Técnica, al respecto de estos proyectos, ellos dicen, esos proyectos no los conocen, cada uno de ellos en diferentes momentos. ¿Por qué? Es bien sencillo, si realmente El Salvador hubiese recibido 10 millones de dólares para esos 4 proyectos, no hubiera existido, Romeo, al menos un documento de cooperación mutua. Si eso un país lo hace... Si pero no, pudo haber sido verbal, como usted dice. Es que el reto es... No puede haber sido verbal, Romeo. Ahí sí que no, estamos bien claros, no puede haber sido verbal. El reto puede ser en 2 líneas, don Jorge. También Arena tendría que comprobar que en realidad, a través de un documento, pues existe un documento que diga que esa plata sí venía para el partido Arena. No. ¿Arena tendría que demostrar eso también o no? No, Romeo, porque la ley es clara. Lo que hay que comprobar es que es culpable. Y en este caso se tendría que comprobar que ese dinero se le entregó al expresidente Flores para esos 4 proyectos y que él, digámoslo así, abusivamente los ocupó para la campaña. Pero no es así, porque los proyectos claramente no existieron, es decir, no hay un documento. Ahí algunos dicen en las redes, miren, ahí está lo que publicaron, sí, pero que vayan y revisen, y no hay copia del documento. Lo que hay es, repito, lo que se llama una nota verbal, que es un instrumento... Pero el hecho de que no exista un documento no necesariamente implica que no venía para ayuda humanitaria esa plata, ¿no? No, pero entonces tendría que haber, el documento debería de decir para qué era. Y obviamente un país no va a decir, mira, te estoy dando este dinero para dárselo a un partido político, porque sería, digámoslo así, de alguna manera escandalosa. Ahora, nosotros, y en lo personal, yo tuve 4 reuniones con personas de la Embajada de Taiwán en El Salvador, con, digamos, el segundo a bordo, el tercero a bordo y 2 veces con el señor embajador. Y yo les dije, les suplico que nos enseñen, que nos den copia de esos documentos. Y se los dije, porque por la falta de información, puede terminar preso una persona que no es culpable de haber utilizado los fondos para lo que no era. ¿Y que nunca quiso Taiwán dar esa información? Y entonces Taiwán decía, mire, pero es que son 10 años que no tenemos esa información. Yo le decía, mire, pero creo que hay que hacer un esfuerzo porque El Salvador ha sido un país amigo. El presidente Flores fue un presidente amigo.
lo menos que deberíamos de tener es copia de eso. Si a nosotros Taiwán nos hubiera dicho, miren señores, aquí está el documento de cooperación, entonces nosotros hubiéramos dicho, hombre, la verdad que metí de pata. En mi criterio, pero ese es un criterio personal, para mí lo que ha sucedido es que el presidente Flores y el Centro de Estudios Políticos solo fueron un instrumento para mandar el dinero a Arena. Ok, y ustedes hicieron una investigación, dice don Jorge. Bueno, ¿qué le arroja esa investigación? ¿Los destinatarios están al interior del partido Arena entonces? No, el destinatario era el partido, es decir, para la campaña. O sea, miembros del partido. No, para la campaña. Ahora, si usted quiere saber cómo se dividieron los 10 millones, ahí hay información de no solo de los 10 millones, sino de todo el dinero que entró para la campaña, incluso un préstamo que se hizo para la campaña, y a dónde fueron a parar los 20 y pico millones de dólares que pudo haber costado la campaña. Con detalles, ¿verdad? Esto para acá, esto para allá. Ya se ha sabido, hubo un periódico digital que hizo una investigación basada aparentemente en información que le dio la Fiscalía. Entiendo que lo que hizo fue, ellos recibieron copia del documento que presentó la Fiscalía antes que antes que se hiciera la acusación, porque en ese documento claramente dicen las cuentas y dice el nombre de quién salían los cheques. Y de ahí es donde aparece... ¿Esos son los destinatarios? Pues yo no sé si esos son los destinatarios. Yo lo único que le puedo decir es que en una campaña, por ejemplo, si Arena invierte, por decir un número, $50,000 en este canal, no pudiéramos decir que este canal es destinatario. Lo que podemos decir es que el dinero o parte del dinero, $50,000, se ocupó para pagar publicidad en este canal. Ahora, ¿quién puede dar información de eso? Los que manejaban el partido entonces. Y entre las personas que estaban en ese COENA hay dos que me tengo que reservar sus nombres, que en su momento me dijeron, mira, era tan claro que íbamos a recibir una ayuda. Pero ya los ha dicho públicamente usted esos nombres, ¿no? No, que el licenciado José Antonio Salaverría fue a Taiwán a hacer la gestión de esos $10 millones. Ahora, no se los entregaron en el momento, sino que los entregaron después de la manera que fue. ¿Por qué los entregaron así? Eso yo no lo puedo saber, pero la verdad es que fue una pena porque al final todo pareciera como que el dinero que se le entregó al expresidente Flores era para otros proyectos y no era para Arena. Y no hay, e insisto por tercera vez, no hay tal documento. Y esos $10 millones que dice usted, que aparentemente al final entraron al partido Arena, ¿son los que fue a gestionar don Antonio Salaverría a Taiwán? Bueno, lo que dicen los dos personas que eran miembros del Consejo Ejecutivo Nacional en aquel momento, era que José Antonio fue a Taiwán a hacer la gestión de la ayuda. O sea, quiere decir que tiene que haber habido un antecedente. Uno no va a ir a Taiwán a pedir ayuda si es que no le han dicho, mira, hay una posibilidad. Pero no le entregaron el dinero en ese momento, sino que lo mandaron después por la vía que ya se ha conocido. Don Jorge, ¿tiene razón Juan Marcos en su video? ¿En qué sentido? En el sentido de decir que los destinatarios están ahí precisamente. Sí, que y de las palabras que dijo a su persona, ¿no? Bueno, yo insisto, si usted agarra incluso la acusación, es claro que el dinero terminó en una cuenta de Alianza Republicana Nacionalista. Ahora, Alianza Republicana Nacionalista recibe en todas las campañas donaciones de diferentes tipos. En aquel momento no era prohibido, digámoslo así, de que uno recibiera ayudas externas de países amigos, de fundaciones amigas, de lo que sea. Ahora sí lo es. Entonces, en aquel momento, si Arena se benefició de unos fondos que venían de un país amigo como Taiwán para tratar de que prevaleciera la democracia, así como en su momento el FMLN ha recibido dinero e incluso para botar puentes, para secuestrar y otras cosas, pues hombre, Arena lo recibió. Entonces el destinatario final, en mi criterio, fue el partido. Ahora, ¿cómo se usaron esos fondos? Habría que revisar si alguien no cometió algún abuso, pues, pero eso ya es harina de otro. Don Jorge, cierro ese tema para ir a la pausa. ¿Es posible que a través de estos mecanismos, no estoy diciendo que solo Arena, sino todos los partidos políticos, de recibir donaciones de gobiernos amigos, de recibir donaciones de personas particulares o empresas particulares, se pueda estar lavando dinero a través de los partidos políticos?
Bueno, la posibilidad existe, no sé si en El Salvador, pero lo hemos visto en otros países del mundo. Yo lo que sí le puedo garantizar es que en nuestra gestión adentro de Arena no ha existido eso. Y se lo puedo decir porque incluso nosotros desde que llegamos en el año 2009, acompañando al expresidente Cristiani como presidente del partido, inmediatamente lo que hicimos fue contratar auditoría externa para poder rendir cuentas, porque para nosotros en Arena es muy importante, por lo menos en este momento en Arena, ha sido muy importante rendir cuentas. Y lo menos que quisiéramos era que en su momento alguien viniera a preguntar, mire, ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué piensa sobre la decisión del fiscal de investigar el tema, dice, de los destinatarios? Bueno, es que al fiscal le corresponde hacer eso, porque el fiscal al final de cuentas lo que tiene que decir es decir, ya hay una acusación, ¿verdad? Ya hay una acusación y se debe de hacer todo lo necesario para definir si hubo o no hubo responsabilidad civil en este caso. Y bueno, penal ya no hay porque lastimosamente falleció el expresidente Flores, pero si hay una acusación civil, pues si hay un delito civil contra el cual hay que perseguirlo. Yo estoy seguro que el expresidente Flores no se quedó con un 5 de ese dinero, porque ese dinero al final de cuentas entró al partido. Ahí estamos claros. Pero la Fiscalía persigue también delitos penales, no solo civiles. Sí, de acuerdo, pero en este caso no, es decir, no hay penal porque lastimosamente falleció el expresidente. Pero además, si la Fiscalía quiere investigar en manos de quién terminaron, digamos, cada uno de esos cheques, ya lo tiene. Si eso ya lo tiene, porque está claro a la cuenta en que entraba y de esa cuenta a qué otras cuentas hacía transferencias, y está el listado, ahí está, usted lo puede ver, está el listado de cheques a nombre de quién fueron saliendo, y por eso es que se ha dicho, mire, que ahí han salido cheques 3,5 millones para la cuenta o la campaña específica para el candidato, y así van haciendo los datos cuanto para investigaciones de mercado. Una pausa, regresamos en breve. Bueno, tiempo nada más para despedir a don Jorge Velado. Muchas gracias, don Jorge, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted sobre estos temas. Muchas gracias, Romeo. Un saludo a los amigos televidentes y aquí estamos para cuando usted estime conveniente invitarnos. Siempre vamos a estar aquí. Bien, vamos hasta la sala principal porque también le estamos dando seguimiento a la visita del Papa a México, que continúa desarrollando una agenda muy apretada. Compañeros, adelante. Muchas gracias, Romeo. Buen día para ti y para tu invitado de esta mañana en la entrevista. Y sí, como bien lo mencionabas, estamos dando cobertura especial a esta visita del Papa Francisco en México. Y justamente estamos viendo las imágenes. A las 7:15 ha iniciado el traslado en coche cerrado de la Nunciatura al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Son aproximadamente 19 kilómetros los que estará recorriendo y se tiene previsto que ya a eso de las 7:50 inicie ese viaje en avión hacia Morelia y que llegará al Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica. Es parte de la agenda que se tiene prevista para hoy. Se estará reuniendo con jóvenes, así que un encuentro también muy esperado el de este día ahí en México. Sí, nuevamente insistimos en las imágenes que traemos de manera exclusiva para ustedes desde México, donde se está cumpliendo al pie de la letra con el calendario, con todo lo establecido para la visita de su santidad, el Papa, y en este día pues es el turno de Morelia, donde como ya pues les adelantaba Célida, ha compartido parte de la agenda, la expectación. Vemos cómo en la calle, ahí alrededor las personas poco a poco van aglutinándose, esperando ver algo del Papa, que ya se encuentra ahí, ¿no, Célida? Y está pues comenzando a cumplir con una agenda muy apretada que incluye, como tú bien decías, reunión con jóvenes, con sectores juveniles hoy en esta parte de México. Así es. Bueno, el Sumo Pontífice visitará la ciudad de Morelia, capital del estado fronterizo, donde va a oficiar una misa para pedir por niños y jóvenes, en donde se va a reunir además con los jóvenes en su 5.º día ya de gira religiosa por ese país.
Y en horas del mediodía también algo muy importante, porque va a sostener un encuentro con los niños en la Catedral Metropolitana. Va a recibir sus cartas y dibujos de agradecimiento y finalmente va a participar en un encuentro con los jóvenes en el estadio José María Morelos y Pavón. Y bueno, ayer veíamos que parte de la agenda escuchaba algunos testimonios y ha hablado en torno a la importancia de mantener la familia, la unión familiar. Era parte del discurso que prevaleció el día de ayer. Sí, dijo que no estaba de mal, no era malo que de vez en cuando volar un plato, dijo. Claro. Sí, bueno, reconociendo ciertas cosas que a veces suceden no hay pareja en cualquier perfecta. familia, que todas las parejas tienen que superar ciertos problemas, pero lo importante es quizás hacer el análisis de que él pues reconoce o no se hace el ciego, es decir, que no hay relaciones perfectas, sino que pues poco a poco se va trabajando sobre eso. Qué importante también es hacer la reflexión sobre el grado o la importancia o la relevancia que le da el tema de la familia como base de una sociedad, es decir, una familia bien conformada y sólida pues puede generar un gran impacto a nivel positivo en toda la sociedad, pues especialmente en México y en toda Latinoamérica, que también hay diferentes problemas que quizás estamos haciendo el análisis que por motivo de desintegración familiar pues tiene su origen. Pues finalmente está haciendo este análisis el Papa Francisco, tocando temas de diversa índole, pues desde cuestiones políticas, económicas, de seguridad, tema del narcotráfico también, diciéndole a los sacerdotes que si se van a pelear, que se peleen de frente de igual manera. Y bueno, haciendo también este llamado a la familia, a la unión familiar. Estaremos pendientes de cuál será el mensaje que tendrá preparado para los jóvenes, cuál es el mensaje que tiene preparado para el Papa Francisco, porque no solo se dirige a los jóvenes de México, sino que ciertamente a todos los jóvenes de Latinoamérica, que vamos a estar pendientes de su mensaje. Así es, bueno, un encuentro que se realiza nuevamente en un estadio, al igual que el día de ayer, y se espera que este día se reúnan unos 40,000 jóvenes, unas 40,000 personas dentro de este recinto, y pues recordemos que toda la comunidad latinoamericana prácticamente pues estamos pendientes de esta visita. Se espera que ahí mismo otros 50,000 jóvenes van a seguir el evento a través de las pantallas instaladas en los estacionamientos, imagínense ustedes, porque todo se ha hecho con el propósito y la coordinación ha sido tal para que más personas puedan disfrutar de su mensaje y aprovechar esta visita al máximo. Claro, seguimos con el mismo tema. Al oficiar una misa en Chiapas, que es la agenda que ocupó ayer al Papa, pidió Francisco perdón a los indígenas al referirse al maltrato y exclusión que han recibido por años estas comunidades. Desde muy temprano por la mañana, miles de indígenas de México y otros países latinoamericanos llegaron a las instalaciones del Centro Deportivo Municipal con la alegría de escuchar al Sumo Pontífice. Es el año de la misericordia, entonces, ¿qué más? Estamos benditos por el Señor al mandándonos acá, a tierras chiapanecas y a México. Hay más de 100,000 entradas fueron distribuidas para la misa con indígenas aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El mensaje de su santidad, Papa Francisco, fue contundente. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos. El Papa criticó que de modo sistemático y estructurado los pueblos indígenas han sido excluidos de la sociedad o considerados inferiores por sus diferencias culturales y pidió perdón a estos grupos. Qué tristeza. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, hermanos. Los salvadoreños también dijeron presente en este evento que reunió a muchos indígenas y fieles de la región latinoamericana. Verdaderamente hemos vivido un ambiente de hermanos, un ambiente de hijos de Dios y esperamos llevar esto nosotros a El Salvador. Los 100 que hemos venido, esperamos ser en El Salvador fermento de unidad, fermento de paz, fermento de fraternidad.
Luego de la Eucaristía, Francisco recorrió San Cristóbal de las Casas, donde miles de personas esperaban por saludarlo. Sostuvo también un almuerzo con indígenas para luego partir hacia Tuxtla, donde ofició una misa en el estadio de Chiapas ante miles de feligreses. Así concluyó la visita de Francisco este día lunes en el estado sureño de Chiapas. Este es un reporte de David Barraza desde San Cristóbal de las Casas para Noticiero Hechos. Bueno, vamos a continuar con esta transmisión vía satélite. Le mostramos las imágenes limpias y ha llegado ya al aeropuerto ya para dirigirse Estaría en Chiapas, a su entonces destino. todavía, ¿no? Así es. No, tenía es de el base aeropuerto de Ciudad Juárez. No, tenía de base, según tengo entendido, Ciudad de México. No. Ahorita está en el aeropuerto internacional de claro, Juárez. Y viaja, vuela a Morelia, ¿no? Ciudad de México, regresaba él desde su destino en este país que estamos mencionando, en el sur de México, regresaba a la capital para poder ir nuevamente a Morelia este martes. Por eso es que es tan importante, y mencionamos ayer que Ciudad de México era como el ombliguito de toda esta operación, porque tenía que recorrer diferentes partes del país mexicano. Sí, así es. Y bueno, se dirige a una zona fronteriza, nuevamente la ciudad de Morelia, en el occidental estado mexicano de Michoacán. Y ahí pues se mantiene en total tranquilidad mientras cientos de personas trabajan marchas forzadas para recibir este día justamente al Papa Francisco. Bueno, justamente pues tenemos esta expectativa de conocer cuál será el mensaje del Papa Francisco hacia los jóvenes en México. Un rostro pues que muchas personas están queriendo ver, el rostro joven del Papa Francisco, al que ha aludido en sus primeros discursos al llegar al país, y que a menudo es de adolescentes convertidos en carne de cañón de los carteles del crimen organizado. Miren qué interesante pues cómo acotar lo que mencionan diferentes medios de comunicación mexicanos. Unos 660 niños y 90,000 jóvenes mexicanos se encontrarán con el pontífice en Morelia, capital del occidental estado mexicano de Michoacán, en grandes encuentros programados en la Catedral Metropolitana y el Estadio de Morelos. Y bueno, ahí estamos a la expectativa, agenda muy apretada, seguramente hasta la noche, hasta pasadas altas horas de la noche se estará pues desocupando el Papa Francisco, tantas personas esperándole con tanto fervor, con tanta pasión, con tanta esperanza también. Así Igual que bueno, todos estos días, porque en realidad ha sido una agenda sumamente apretada la que ha llevado el Papa Francisco. Las autoridades michoacanas, que es el lugar precisamente donde se dirige este día, están garantizando la seguridad del Papa en todas las actividades que va a realizar en la región. Y bueno, este encuentro que tendrá con los jóvenes, que se espera que asistan unos 40,000, pero otros 50,000 van a poder seguir este evento a través de las pantallas instaladas en el estacionamiento. Un encuentro que durará aproximadamente una hora que se tendrá este día. Y bueno, se ha informado también que se ha blindado prácticamente la ciudad para poder resguardar al Papa. Estamos hablando de un jefe de Estado, además de que es el líder máximo de la Iglesia Católica. Lo hemos visto ya ingresar al avión y ya en unos minutos estaremos viendo su partida hacia Michoacán. Morelia. Morelia. Sí, es el lugar donde se conduce. Bueno, justamente la ciudad de Morelia, en el occidental estado mexicano de Michoacán, se mantiene en tranquilidad mientras cientos de personas trabajan marchas forzadas para recibir este martes al Papa Francisco. Veamos a continuación. Morelia, una de las ciudades más violentas de México, escenario entre cárteles del narcotráfico, engalana a toda marcha sus calles para recibir al Papa Francisco con los colores amarillo y blanco distintivos del Estado Vaticano. En el estadio Venustiano Carranza, el Papa oficiará una misa para unos 22,000 sacerdotes, religiosos, seminaristas y católicos consagrados. Mientras dentro del pequeño estadio decenas de personas trabajan contrarreloj para tener listo el mosaico que adornará parte del escenario y los pasillos alrededor del recinto. Mariana Bringas, una misionera consagrada originaria de Canadá, hizo todo lo posible para encontrar un boleto hasta que su esfuerzo rindió frutos. Preguntando, yo desde Canadá hablaba mañana, tarde y la noche a todos los conocidos por todos los lugares de donde iba a pasar el Papa, buscando y nadie sabía nada de boletos. Y yo decía, de todos modos me voy a México a ver qué encuentro.
Junto a la Catedral Metropolitana, donde Francisco tendrá un encuentro con 660 niños, varios hombres pegan enormes calcomanías púrpura con el rostro del pontífice, lo que parece será una tarima adornada con flores. En la acera de enfrente, pegada a una de las vallas que marcarán el camino del Papa Móvil, la señora María Inés Aceves comienza su espera de unas 25 horas para verlo pasar. Para los que somos católicos y tenemos fe, vale la pena la espera de pasar aquí la noche, dormir, esperar y verlo un poco de cerca. Una fiesta que emociona a los habitantes de Morelia. Muchos fieles, además de ver a Francisco en persona, intentarán hacerse con una camiseta, gorra, banderino, hasta un trozo de tela para recordar la primera visita de un jefe de la Iglesia Católica a este lugar. Muy bien, importante toda la seguridad que se arma, también el despliegue antes, durante y cuando el Papa partido como parte, ¿no?, de su agenda. Otro dato importante de la visita del Papa es que no se reunirá con padres de los 43 normalistas. Esto había generado mucha expectación también si iba a haber o no algún tipo de contacto. El Papa irá a Michoacán en medio del rechazo de algunos movimientos sociales asediados por el narcotráfico, los cuales consideran ostentosa la visita del líder católico, mientras la población se suma en pobreza y violencia. En 2014 este estado fue escenario de enfrentamientos, crímenes y una escalada de violencia promovida por la banda de los Caballeros Templarios. Francisco llegó el viernes a Ciudad de México y el sábado fue a un acto en el Palacio Nacional y luego sostuvo una reunión en la Catedral Metropolitana con obispos mexicanos. Su día culminó con una multitudinaria misa en Basílica de Guadalupe. Estaremos pendientes, de todas las actividades que realiza el Papa Francisco este día, y nosotros le invitamos a usted que se mantenga en sintonía de nuestra señal, porque en la emisión vespertina también tendrá más detalles de esta cobertura especial. Mientras, retornamos a nuestro país para comentarle que el Sistema Nacional de Salud desarrolló un foro de actualización del virus Zika y su posible asociación con enfermedades neurológicas. Buscan crear protocolo de acción por el impacto del Zika en el sistema neurológico de las personas y el posible aparecimiento de microcefalia en el país. Hasta este lunes no se registra ningún caso de malformación congénita. El síndrome de Guillain-Barré, que es una afectación neurológica, que daña la mielina de los nervios y que produce una parálisis bilateral ascendente, que ya nosotros hemos tenido 118 casos, al 63% ya se les dio el alta, todos han recibido el tratamiento respectivo en nuestra red hospitalaria, y el otro temor es el de la probable aparición de las microcefalias, que es un crecimiento disminuido del cerebro y de la cabecita del niño. Nosotros en nuestro país aún no tenemos ningún caso. Los casos sospechosos de Zika ya sobrepasan los 4.000 a nivel nacional. 186 han sido mujeres embarazadas. De ellas, en unas 40, el monitoreo se ha incrementado debido a que presentaron síntomas de Zika en el primer trimestre de gestación. Otras ya dieron a luz sin problemas. Son 186 mujeres las que están siendo monitoreadas, tanto en el Sistema Nacional de Salud. 123 son de este año y 63 del año pasado. Y de las más de 25 que han tenido su niño ya en estas últimas 2 semanas, descartada la microcefalia en su inicio. El índice larvario a nivel nacional continúa siendo alto, 11%, pero algunas zonas registran hasta 60%. La Organización Panamericana de la Salud llama a la población a eliminar criaderos de zancudos. No debemos perder de vista que el vector es el que está transmitiendo la enfermedad. El Aedes aegypti es el que transmite el Zika, y mientras más enfermos haya con Zika y más zancudos haya, vamos a continuar con la enfermedad. Este miércoles la ministra de Salud se reunirá en Honduras con sus similares de Centroamérica para echar a andar el plan regional de acción contra el virus del Zika y demás epidemias. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Y el Ministerio de Turismo también se une a la lucha para combatir el zancudo transmisor de diversas enfermedades. Veamos. Es prevenir que lo pique un zancudo. Bajo este lema, el Ministerio de Turismo lanzó el plan de acción para combatir el zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya y Zika.
plan que dará inicio con la difusión de recomendaciones para evitar los criaderos de zancudos en lugares turísticos. Estamos ciertamente frente a un gran desafío como país y nosotros tenemos que actuar rápidamente como debe ser para que los turistas nacionales e internacionales que estén prevenidos sobre el virus. Este plan también contempla la capacitación de sus actores, así como la creación de formularios para evaluar las condiciones en las que se encuentran los hoteles, restaurantes y complejos recreativos. Hemos diseñado también una ficha de evaluación de acuerdo a muestreo. Por ejemplo, en el Tunco se van a tomar determinados hoteles, determinados restaurantes, se va a ir a levantar esa ficha, va a ver las condiciones en que está y se le va a dar seguimiento junto con el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las medidas que deben tomar las empresas turísticas? Nuestra sugerencia de los hoteles es que tengan mosquiteros, porque de esa manera se evita cualquier situación de esta naturaleza. El otro aspecto importante, por ejemplo, el turista, le estamos recomendando que use ropa clara, por ejemplo, mangas largas y repelente. Además, se han conformado comités de desarrollo turístico a nivel nacional para brindar información sobre cómo prevenir el zancudo transmisor de enfermedades y de cómo reaccionar ante un posible caso. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. En las costas de Guatemala fueron localizados 4 tripulantes de una lancha que fue reportada como desaparecida desde el domingo en la zona costera de Aguachapán. De estas personas se desconoce sus identidades, pero se menciona que se trata de 2 salvadoreños y 2 guatemaltecos, quienes salieron en un paseo turístico y no regresaron. Miembros de la Marina y de organismos de socorro hicieron la búsqueda y se encuentran a salvo. Diferentes enfrentamientos con armas de fuego se registraron en diversos puntos de San Salvador y La Libertad, dejando a varias personas heridas. Afortunadamente no se registran agentes de la PNC lesionados. Diversos enfrentamientos con armas de fuego se registraron entre la Policía Nacional Civil y presuntos pandilleros. El primer hecho ocurrió en la calle Cumbres de Cuscatlán, cuando 2 sujetos que se conducían en motocicleta atacaron a una patrulla de la PNC. Esto después que los delincuentes habían asaltado a un sujeto cuadras arriba del lugar. Ambos fueron heridos y trasladados a un hospital. Afortunadamente, ningún elemento policial resultó herido. Y que ya aparentemente le habían dado muerte a la víctima. Entonces, cuando ven que los compañeros ya venían en el patrulla y que la gente les avisó, salieron en la moto y comenzaron a disparar en contra de los camaradas. No, las armas las tiraron. De hecho, por eso es que se ha prolongado la escena o también la búsqueda de arma de fuego. En otro hecho, en la avenida Los Diplomáticos, en el barrio San Jacinto de San Salvador, se registró un ataque armado entre miembros del batallón policial de ex Casa Presidencial y un sujeto que violentó el perímetro de seguridad de la zona. La policía investiga este hecho debido a que se presume que se trató de un acto de intolerancia. Pero el procesarlo me imagino que tiene que ser homicidio tentado, el disparo de armas de fuego, agrupación y los daños del vehículo, patrulla. La Policía Nacional Civil investiga estos hechos apoyados con las cámaras de seguridad en la zona. Además, los responsables están siendo custodiados en los centros hospitalarios y aún no se confirma la gravedad de las lesiones. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y en el departamento de La Paz, 3 supuestos pandilleros murieron en fuego cruzado. Sus cuerpos quedaron al interior de una iglesia. Néstor Hernández con la información. El patio trasero de una iglesia católica en Santiago Nonualco se convirtió en el escenario donde 3 jóvenes delincuentes murieron al enfrentarse con agentes de la Policía Nacional Civil en horas de la mañana de este lunes 15 de febrero. Andaban armados y se introdujeron acá a la iglesia, entonces se pidió apoyo, se armó el dispositivo para rodear la iglesia y se ingresó al centro operativo y al ingresar fueron recibidos con disparos por los delincuentes, un trabuco, una pistola y un revólver.
La versión policial indica que los jóvenes estaban armados y abrieron fuego contra los agentes. Sin embargo, pobladores de la zona aseguran que fueron los elementos de seguridad quienes atacaron a los individuos, que tienen tatuajes alusivos a pandillas en su cuerpo. Adentro, ha sido la balacera adentro, mira qué horrible se oía, porque por rato. Hasta unos parados que yo no sé si bichos les han dado parados de las pistolas de él o de los animales que andan largos, a saber, pero dieron unos balazos bien huecos. Fueron los últimos que aventaron ya para amanecer. Esos hombres han andado adentro casi una hora. La corporación policial inspeccionó la iglesia ermita donde huyeron los delincuentes, quienes tenían antecedentes de amenazar a las personas que residen en el cantón Santa Teresa, municipio de Santiago Nonualco. Con imágenes de Ever Ábalos, esto es un reporte de Néstor Hernández. Un reo del Centro Penal de Izalco murió por causas aún desconocidas. De acuerdo con los informes, la víctima presentó complicaciones de salud, por lo que fue trasladada a la clínica del penal, pero ya no presentaba signos vitales. El reo fue identificado como Edwin Ernesto Jaco López, quien era miembro de la pandilla 18 y estaba condenado a 7 años por el delito de extorsión. Y empleados de medicina legal salieron a protestar a las afueras de la institución, mostrando su inconformidad por las nuevas medidas de cambios de horarios que han realizado algunas jefaturas. De que es una lucha justa y que vaya entendiendo la Corte en Pleno o los jefes inmediatos de que primero esto se discute y se sociabiliza con las clases trabajadoras, porque somos nosotros los que sabemos cómo hay que hacer los cambios. Son pequeños detalles, pero sí afectan a la clase trabajadora. Nuevamente vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos revisando un poco las condiciones del tráfico vehicular cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos. Así vamos a concluir esta emisión. Gracias a usted por habernos acompañado. Le invitamos a que se mantenga en sintonía de Canal 12 porque se viene Hola El Salvador. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D.